Vamos a leer Génesis, capítulo 38. Pero en ese contexto de Génesis 38, necesito que leamos el versículo 26. Génesis 38, 26. Pero vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a comenzar con el versículo 36. Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Que el Señor guíe lo que vamos a hacer hoy día. Fíjese, la expresión que quiero centrarme es más justa, ¿ya? Y vamos a ver por qué Judá, como juez, actuó diciendo: ella es más justa que yo. Y al final vamos a entender por qué. Vamos a leer primero otra vez Génesis 38, versículo 1. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos, de los 12, y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, el que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. Tenemos 3 hijos. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. ¿Ya? Tendría ya, desde que se apartó, se casó, tuvo estos 3 hijos y ahora tiene este hijo mayor. Habrán pasado entre unos 15, 20 años, posiblemente. Imaginémonos, 15 a 20 años. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Murió el hijo mayor. Yo no me imagino, bueno, sí me imagino, pero no quiero imaginarme un hijo mío muerto, menos mi hijo mayor. Son cosas que por lo que he visto, nos toca con la locura, nos lleva a la locura casi, o a las personas que lo han sufrido, es lo más cercano a la locura. El Señor nos guarde de eso. Pero, entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. ¿Cuál era el deber del hermano? Hacerse cargo de la viuda, casarse con ella y no dejarla sin sustento, no hacerla volver vergonzosamente a la casa de sus padres, sino que hacerla su esposa y que el hijo que naciera, el primer hijo particularmente, que naciera de la cuñada, fuera llamado como si fuera hijo de su hermano mayor que había muerto, para que no se borrara el nombre del hermano, ¿ya? Entonces, este hermano Onán tenía que cumplir un deber como redentor, porque eso era hacerse cargo de la viuda, redimir a la viuda, pero a la vez este deber implicaba que el hijo que naciera tenía que ser reconocido como el hijo del que murió, ¿ya? Entonces, habían 2 cosas que hacer. Pero Onán se portó mal. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como hijos suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, el semen se derramaba
en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque él no quería que los hijos fueran llamados hijos de su hermano. Así que hacía esta práctica. Y entonces, eso no le agradó al Señor y también falleció. 2 hijos que mueren vuelven locos. Si un solo hijo ha muerto, imagínense 2 hijos que mueran. Esta conducta entonces ofendió mucho al Señor, así que también él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, pero Judá no estaba siendo sincero. ¿Qué le dijo? Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. ¿Ok? Quizás el hijo mayor tendría unos 20 años cuando fallece. El otro hijo también tendría unos 20 años. Y cuando fallece el segundo hijo, y este hijo menor quizás tendría unos 14 años, 13 años, no sabremos. Pero le dijo, bueno, espera que mi hijo crezca y cuando crezca te casas con él. Muy posiblemente Tamar tendría unos 22, 23, 24 años. Entonces Tamar, obediente a su suegro, se vistió de viuda, ¿ya? Se guardó para el hijo que venía y se fue a vivir a la casa de su papá, asumiendo que ya era, fíjese la expresión, la esposa del hijo que venía. Todavía no se había consumado el matrimonio, pero ya estaba hecho, independiente de que todavía no había crecido. O sea, el matrimonio ya estaba hecho, solo tenía que consumarse. En todo sentido, Tamar era considerada esposa del tercer hijo, en todo sentido. Entonces tenía que guardarse para el tercer hijo. Eso es un punto importante. Pero quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Sela podría morirse. Ya me mató 2, no quiero que me mate el tercero. Esta mujer está matando a mis hijos. Entonces, no. Eso es el pensamiento de Judá detrás. No quería que se muriera. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Naín, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá, el hijo último, el tercero, ya tenía edad de casarse y aún no le daba a ella por esposo. Entonces, imagínense, esta mujer de unos 23, 24 años dice, ya el hijo creció, yo voy a hablar con mi suegro. Esa actitud. ¿Ya? Entonces él ya se sacó la ropa de viuda y se puso un velo y lo esperó para ir a hablar. Esa era la actitud. ¿Por qué? Porque ya correspondía que me casara con el tercero. Pero aquí hay algo interesante. Los ojos de Judá vieron lo que había en el corazón de Judá. El corazón de Judá, lo que está fuera, lo que vio fuera, es por lo que estaba dentro en su corazón. ¿Ya? ¿Qué vio? Una prostituta. No vio a su nuera, vio una prostituta. ¿Por qué vio una prostituta? Porque es lo que había en el corazón de Judá. El deseo hizo que viera lo que quería ver. Fíjense lo que dice. Esto lo hizo, versículo 15. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta.
Él vio lo que había en su propio corazón. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré unos de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo de garantía, en garantía, hasta que me lo mandes. ¿Qué prendas quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello, con el que firma los documentos oficiales, y su cordón y el bastón que llevas en la mano. Respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Nayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no lo encontraste. Yo pagué los servicios, que es justo el hombre, ¿eh? Yo pagué por lo pactado. ¿No notan el cinismo y la hipocresía detrás? Nótese, yo pagué con lo pactado. Como 3 meses después, debe ser octubre, porque los vientos de octubre, dicen en El Salvador, ¿qué hace? Todo lo descubre. Entonces, 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Acuérdense, ¿de quién era esposa Tamar entonces? El primer hijo ya murió, el segundo hijo ya murió. ¿De quién era esposa? Del tercer hijo. Y la esposa, Tamar, aunque no había consumado el matrimonio, la ley demandaba, o las costumbres de aquella época, demandaba fidelidad a ese tercer hijo. ¿Ya? Bueno, y fíjense cuán justo es Judá. Sáquenla y quémenla. Mi solución: yo no quiero que se me muera mi tercer hijo. La causa de la muerte de mis otros 2 es esa mujer. ¿Qué mejor que sacarla y quemarla? Qué justo el hombre, ¿eh? Aplicando la norma al otro, pero no a uno mismo. Eso me parece excepcional, porque siempre somos tan rígidos con el otro y no nos olvidamos que somos de los mismos. Siempre es así, ¿ya? Actuamos justamente con el otro y esperamos que la misericordia se nos aplique a nosotros. Fíjense, sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Me imagino. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. Aquí quedó blanco. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón.
¿Se imaginan? Quedó blanco, helado, congelado. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía. Y aquí va la razón: pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela. Fíjense lo que ocurrió. Oye, Tamar se acostó a sabiendas con Judá. ¡Qué estupidez, qué maldad! Con el suegro. Pero el suegro, dice acá, fue más justa. Ok, los dos pecaron. Pero la maldad, qué interesante, la maldad de Judá fue mayor. Porque había una ley de fidelidad para con su primer hijo que murió. Él tenía que ser leal a la relación establecida con su hijo, el primero, y con el segundo, y con su nuera, que era su hija también. Pero él negó toda opción de actuar en lealtad y fidelidad para con su hijo mayor, para su siguiente hijo y para con su nuera, que se muera mejor. Y entonces la nuera quería cumplir. ¿Con qué? Con tener un hijo que llevara el nombre de su primer esposo. ¿Quién fue más leal a la relación? Tamar. Y entonces Judá la quería quemar. Y entonces esta expresión, fíjense de nuevo, ella es más justa que yo. Y aquí algo bellísimo que ocurre. Cuando llegó el tiempo en que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató a un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamó Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamó Sera. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si ustedes leen la genealogía de Jesús, se encuentra que Judá tuvo un hijo con Tamar. Y Tamar, ese hijo fue Fares. ¿Qué estoy hablando? La descendencia de Jesús. La ascendencia de Jesús. Impresionante cómo Dios usa el pecado de estos dos para glorificarse. Qué impresionante que Dios usa nuestra mugre para mostrar su gloria. Nuestros desastres para glorificarse. Es impresionante. Pero yo quiero conectar lo que estoy leyendo con lo que venía diciendo el domingo pasado. ¿De qué habla el domingo pasado? Ciudadanía celestial. Pero fíjate, ¿cómo se conecta esto? Aquí hay dos leyes. ¿Cuál ley? Acá cuando dice Judá, ella es más justa que yo. Efectivamente. ¿Quién es más justo? Fíjese lo que escribo acá. ¿Quién es más justo? ¿El que vela por su familia buscando mejores oportunidades para sus hijos, viniéndose a un país extranjero? ¿O el que expulsa de ese país al que busca esas oportunidades? Preguntas complicadas. Olvídate de la ley del país. Ahora ponte en esta frase: él o ella es más justa que yo. ¿Quién es más justo? El que escapa de un país como estaba en su tiempo El Salvador, a riesgo de su propia vida y a riesgo de
sacar a sus hijos para que no caigan en las maras y se vienen a este país buscando mejor oportunidad, o aquel que los expulsa porque están indocumentados. ¿Quién es más justo? ¿El que se somete a hacer o tratar a los otros como nos gustaría ser tratado, o aquel que no le importa cómo tratar al otro y cumplir la ley? ¿Quién es más justo? ¿El que procura el bienestar de su familia, o el que cumple, no importando la familia, la ley de la nación? ¿Qué estoy haciendo? Hermanos, no me interesa la gente del mundo. La gente del mundo es del mundo y no conoce a Dios. Me interesa que el trato entre nosotros sea guiado por la palabra, y que las diferencias de ciudadanía o no ciudadanía para tratarnos entre nosotros no determinen nuestro trato. Que lo que determine nuestro trato es que somos uno en Cristo. Amén. Que somos ciudadanos todos de este reino celestial. Amén. Que en realidad nos debemos amarnos unos a otros y procurar el bien de los unos con los otros, independiente de lo que la ley del país diga. De que debemos cuidarnos el unos a los otros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es superior a cualquier otra ley. Yo tengo leyes distintas en mi país. Aquí tienen leyes diferentes. Pero ¿sabes tú qué? Ya sea que esté en mi país, en Chile, o ya sea que esté aquí en Estados Unidos, o que estés en México, o en El Salvador, o en el país que estés, la ley de Dios no cambia. Amén. La palabra de Dios es la misma. Amén. Y entonces, el amarnos unos a otros sigue siendo el desafío de las Escrituras. Amén. ¿Ya? No importa dónde yo esté, es de someterme a su palabra. Fíjense, un texto complicado, Deuteronomio 23. No, antes, Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Había dos parteras, Éxodo capítulo 1, había dos parteras de las hebreas llamadas Sibra y Fubá, a la que el rey de Egipto ordenó. Fíjense, estas dos mujeres, por decirlo así, eran encargadas del ministerio de sanidad o de salud y estaban a cargo de los partos, ¿ya? De que nacieran los niños y particularmente las hebreas. Cuando ayuden, versículo 19, el faraón está dando una orden. Cuando ayuden a los hebreos en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Están diciendo la verdad estas parteras? Están mintiendo. Están mintiendo. En el tiempo del nazismo en Alemania, habían la policía encargada de encontrar judíos, iban a las casas de cristianos y les decían: ¿ustedes tienen judíos acá? Y los cristianos les decían: no, no tenemos judíos. ¿Ustedes cristianos?, le preguntaban. Sí, somos cristianos. ¿Ustedes saben que tienes que decir la verdad? Y entonces el cristiano, que no estaba muy cuerdo en lo que pensaba, decía: sí, sí tenemos judíos. Entonces los sacaban a los judíos y los llevaban y los mataban. Otros decían:
eran cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiana. ¿Y tiene judíos acá? Otros optaban por mentir. No, no tenemos judíos. ¿Quién fue más justo? ¿El que dijo la verdad o el que dijo la mentira? ¿Me entienden? Salvó la vida de estos judíos porque mintió. ¿Quién es más justo? ¿El que dijo la verdad o el que dijo la mentira? Interesante. Hermanos, el mundo se ha metido en la iglesia no solamente con nuestras prácticas en el vestir o en la música que escuchamos, sino que también con la política que quieren meterlos. El otro día escuchaba a un pastor que decía, yo no quiero meterme en política, pero el aborto no es malo. Perdón, es malo. Pero fíjense lo que dice, no quiero meterme en política, como si matar al niño en el vientre fuera política. Cuando el asesinato es asesinato independiente. Pero ¿qué ocurre? El gobierno, sea de este país o de cualquier país, se quiere meter en la iglesia y con la iglesia, y nosotros, sin darnos cuenta, terminamos pensando conforme a lo que ellos dicen. ¿Saben cuál es nuestro llamado? Y lo dije en la clase bíblica, ¿cuál es nuestro llamado frente a un gobierno corrupto? Es que se arrepientan. Yo no tengo que discutir con ellos cuáles son sus leyes. Yo tengo que llamarles al arrepentimiento y que se entreguen a Cristo y reconozcan a Jesús como aquel que murió por sus pecados y como aquel que resucitó. Ese ha de ser nuestro camino. Confrontarlos con su pecado y que necesitan a Cristo. Pero nosotros como iglesia no tenemos que creerle todo el cuento de política que ellos nos quieren establecer. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Nosotros tenemos que someternos unos a otros. Nosotros tenemos que, inclusive, a ver al hermano como superior a mí. ¿Por qué? Porque hemos de ser humildes. E inclusive debemos buscar el bien del otro. Fíjense. Vamos a Deuteronomio. Ahora sí, Deuteronomio. Se me perdió mi ayuda a memoria. Aquí estás. Deuteronomio 23. Qué bueno. Versículo 3. Miren lo que dice acá el versículo. No podrá entrar en la asamblea del Señor, o sea, en el pueblo de Dios, los moabitas, los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. ¿Quién no podrá entrar? Ok, vamos a Ruth. La predicación de hoy día en la mañana. Pero no mía. Ruth capítulo 1. Fíjense, versículo 4. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Bueno, no había dicho que no se casara ni entrara ni nada. ¿Y saben lo que ocurre con esta segunda mujer? Esta segunda mujer pasa a formar parte de la ascendencia del Mesías. Pero ¿cómo esto? Si había dicho Dios que no iba a entrar ninguna moabita y ahora entra. No te entiendo, Dios. Misericordia, arrepentimiento, cambio de corazón. Amén. Fíjate, el caso de Rahab
en Josué capítulo 6, otra mujer que ocupa un lugar en la ascendencia del Mesías. Josué capítulo 6, verso 25. Fíjate. Dice el versículo que así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Rahab? Vinieron los oficiales a buscar a los espías que habían sido mandados por Josué y le preguntaron, ¿están aquí los espías? ¿Y ella qué dijo? No están. Ya se fueron. Mintió. Mintió. Entonces, ¿por qué? ¿Quién era más justa? ¿Los oficiales que venían por orden del rey? ¿O Rahab, que mintió para proteger? ¿Quién era más justo? El faraón que le dice a las parteras que maten al niño, o las parteras que mienten. Y aquí otra vez, hermanos, ¿cómo hemos de tratarnos entre nosotros? Y vuelvo a decir, este no es un llamado frente al gobierno, porque si se oponen a lo que Dios dice en su ley, no importa en qué país yo esté, entonces lo que dice esa ley es corrupta. Es el llamado a nosotros como iglesia. Somos ciudadanos del mismo reino. Esto lo escribí hace poquito. Fíjense. Todos aquellos que han creído en Cristo, ya sean ciudadanos o indocumentados, somos hijos de Dios, miembros del mismo cuerpo de Cristo y con una ciudadanía celestial. No desprecies ni condenes a aquellos que carecen de documentos, ni tampoco a aquellos que los poseen. En lugar de ello, acoge a todos con amor, como Dios te acogió en Cristo. Amén. Entonces leo de nuevo, en lugar de ello, acoge a todos con amor, como Dios lo hizo contigo en Cristo, reconociendo a cada hermano como superior a ti mismo, con humildad, asumiendo que cada uno tiene su propia lucha y circunstancias por superar. No permitas que las diferencias de estatus legal dividan a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sino que busca reconocer que somos uno en Cristo. En Cristo no existe la categoría de ilegal o legal, indocumentado o ciudadano. No existe lo nacional o extranjero. Solo existe que somos uno.